Mi nombre es Marcelo Álvarez, estudiante de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Esta vez les voy a hablar acerca de la norma IEC 1131. En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del fabricante, con programación independiente y conexión compleja entre distintos sistemas de control. Los métodos de programación modernos proveen de herramientas para mejorar la calidad intrínseca del software, como por ejemplo su correcto funcionamiento en el sentido de robustez, integridad, persistencia y seguridad, que son parámetros que se necesitan tener dentro de un sistema o una instrumentación de control. La norma ha sido dividida en 5 partes. La parte 1 es la vista general, la parte 2 es el hardware, la parte 3 es el lenguaje de programación, la parte 4 las guías de usuario y la parte 5 la comunicación. La norma IEC 1131.3 pretende ser la base real para los estándares. Entonces, podemos citar que la norma IEC 1131.3 puede ser vista en 2 partes, que va a ser explicada dentro de esta presentación. En primer parte tenemos los elementos comunes y el lenguaje de programación. Entonces, dentro de los elementos comunes, nosotros tenemos varios tipos. Tenemos los tipos de datos, que son los que previenen los errores en una fase inicial, ya que nosotros debemos saber cuáles serán y cómo estarán estructurados. Bueno, dentro de los tipos de datos tenemos las variables booleanas, unos o ceros, los enteros, los números reales, los bytes y palabras, pero también las fechas, horas del día y cadenas son tipos de datos seguros. El usuario puede definir sus propios tipos de datos, conocidos como tipos de datos derivados. De este modo se pueden definir, por ejemplo, un canal de entrada analógica como un tipo de dato. Ahora tenemos las variables. Permiten identificar los objetos de datos cuyo contenido puede cambiar, es decir, serán los que guarden y actualicen nuestros tipos de datos. Una variable se puede declarar como uno de los tipos de datos elementales definidos o como uno de los tipos de datos derivados. Como habíamos explicado, los definidos son los enteros y los derivados, como en el ejemplo que pusimos, la entrada análoga. Pueden ser asignados parámetros y valores iniciales que se restablecen al inicio para obtener la configuración inicial correcta. En el caso de que tengamos un tipo de dato global, deberemos inicializarlo para que todo el programa que tengamos sepa que este tipo de dato va a ser utilizado a través de todo el programa. Configuración, recursos y tareas. Al más alto nivel, el elemento de software requerido para solucionar un problema de control particular puede ser formulado como una configuración. Es decir, nosotros deberemos configurar al principio de nuestro software que utilizaremos el tipo de comunicación, el tipo de resolución. Esa es la configuración que nosotros tenemos al momento de inicializar. Se puede entender que el recurso como un procesador capaz de ejecutar programas IEC, la parte de la configuración, y las tareas controlan la ejecución de un conjunto de programas y o bloques de función. Además, comparado con esto, con un PLC convencional, este contiene un solo recurso, ejecutando una tarea que controla un único programa de manera cíclica, repetitiva, es decir, va a estar actualizando y verificando los datos que tiene, y lo hará continuamente. El IEC 1131 está disponible para un amplio rango de aplicaciones, sin tener que conocer otros lenguajes de programación adicionales. Lo que nos pretende decir es que como normativa, al seguir el IEC 1131, tendremos la habilidad de poder ejecutar otro tipo de aplicaciones utilizando los mismos pasos o partes, como se mencionó en un principio.
Las unidades de organización del programa. Dentro del IEC 1131.3, los programas, bloques funcionales y funciones se denominan unidades de organización de programas o POUs. Hay que tener en cuenta que el IEC 1131.3 especifica funciones estándares y funciones definidas por el usuario. Como funciones estándares, por ejemplo, tenemos la función de sumar, del valor absoluto, del SQRT, que es la raíz, que son funciones que se han aprendido en los lenguajes básicos, como en el C. Y las funciones definidas por el usuario, una vez implementadas, pueden ser usadas y definidas en cualquier unidad de organización de programas. Las funciones no pueden contener ninguna información de estado interno, es decir, que la invocación de una función con los mismos argumentos debe suministrar siempre el mismo valor. A esto se refiere la parte de actualización. Los bloques funcionales, o FBs, son los equivalentes a los circuitos integrados. Se les da esta analogía porque uno, al momento de inicializar un circuito integrado, puede tener sus entradas y sus salidas. Es lo mismo con estos bloques. Se deberán permitir entrar las variables a manipular y las variables a controlar. Los FBs contienen tanto datos como instrucciones y además pueden guardar los valores en las variables. Como se mencionó en un principio, las variables serán actualizadas al momento de ejecutar cualquiera de estos bloques. Los programas son un conjunto lógico que todos los elementos y construcciones del lenguaje de programación que son necesarios para el tratamiento de señal previsto, que se requiere para el control de una máquina o proceso mediante el sistema de un autómata programable. El gráfico funcional secuencial o SFC. SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de control. Esta definición deriva de las redes Petri y del GraphSet, con las modificaciones adecuadas para convertir las representaciones de una norma de documentación en un conjunto de elementos de control de ejecución o POUs, como se mencionó anteriormente. SFC ayuda a estructurar la organización interna de un programa. Como podemos ver, en este gráfico tenemos varias etapas, el ciclo de control y las transiciones por las cuales va a pasar. De esta manera gráfica es mucho más fácil verificar si nuestro proceso está siendo llevado correctamente. Los lenguajes de programación. Se definen 4 tipos de lenguajes de programación normalizados. Esto significa que su sintaxis y semántica ha sido definida, no permitiendo particularidades distintivas. Entonces, tenemos las listas de instrucciones IL. En este modelo de lenguaje ensamblador, basado en un acumulador simple, procede del alemán. Tenemos el texto estructurado, los diagramas LD, que son los diagramas de contactos o ladder, y tiene sus orígenes en los Estados Unidos y está basado en la representación gráfica de lógica de redes. Y los diagramas de bloques funcionales FBDs, que es muy común en aplicaciones que implementan flujo de información o datos entre componentes de control. ¿Qué tipo de lenguaje se debe escoger? Para escoger un tipo de lenguaje hay que tener ciertas características. Como primera parte, los conocimientos del programador, ya que no para cualquier persona es fácil programar en cualquiera de los lenguajes. El problema a tratar. Como vimos, para el lenguaje ladder se utiliza la lógica de contactores, en el caso de que sea algo muy vistoso. Para el flujo de control, como los FBDs, para el flujo de datos se utiliza este tipo de programación. El nivel de descripción del proceso. En el caso del GraphSet, que nos ayuda a describir un proceso, es mucho más fácil escoger esta herramienta, pero más no se puede programar de este modo. Y la estructura del sistema de control. Y la coordinación con otras personas o departamentos, ya que debe existir una coherencia en el tipo de programación que se va a llevar. Como conclusiones,
La norma IS 1131 tendrá un gran impacto en el mundo del control industrial, y este no se restringe al mercado convencional de los PLCs, ya que como sabemos existen distintos tipos de controladores que a su vez irán incrementando en ventas y se irá mejorando en tecnología. Se reduce el gasto en recursos humanos, formación, mantenimiento y consultoría, e incrementa la conectividad y comunicación entre distintos departamentos y compañías. Como se los había mencionado, el tipo de lenguaje que se escoja tendrá que ser coherente con el uno o el otro, o a su vez utilizar una misma normativa para poder interpretar la programación. El estándar IS 1131.3 es una realidad en papel. Ahora los usuarios que aprecian los beneficios del estándar deben demandar productos que cubran sus necesidades. Como se ha podido ver, esta norma que es utilizada comúnmente para la programación en PLCs ha tenido gran éxito, ya que hoy en día todo este tipo de lenguajes de programación y de estructuras y de los elementos básicos que se tienen son llevadas a cabo mediante esta norma. Muchas gracias.